Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la unidad 3, donde vamos a trabajar con las civilizaciones griegas y romanas. Esos son los contenidos abordados por esta unidad, a través del cual tratamos de dar una mirada sobre dos civilizaciones que, como les dije antes, tuvieron notoria influencia en lo que fue la evolución de la civilización occidental en su conjunto. Nosotros habíamos visto que hay un primer periodo hacia el año 2000 a.C., si lo que estamos hablando de periodos anteriores a la era cristiana, o sea que, digamos, a medida que va avanzando el tiempo, va descendiendo los siglos y los años, ¿sí? Cuando hablamos 2000, ¿sí? Durante todo ese periodo donde está comenzando la edad de bronce, la llamada edad de bronce, la edad de los metales, hay un primer momento que en esta zona del Mediterráneo hay una gran potencialidad y una gran hegemonía de la zona insular del Mediterráneo, de la zona este del Mediterráneo. Hablamos de las islas Cícladas, que están ubicadas, ese conjunto de pequeñas islas que conforman una especie de círculo, por eso se las llama Cícladas, que están ubicadas en el llamado Mar Egeo. El Mar Egeo es el que limita, de un lado, la Grecia continental con las ciudades jonias de Asia, la costa jónica, que se llama la costa jónica del Asia, que fueron muchísimas polis que tuvieron notable fueron parte de la civilización griega. ¿Sí? Si bien en algún momento estuvo tomado por el imperio persa y por otros imperios, durante la época de auge de la civilización griega, indudablemente todas esas polis eran griegas en su lenguaje y en sus costumbres en general. Bueno, dicho que entonces las Cícladas, las islas, luego la preponderancia y la importancia de Chipre, bien al este del Mediterráneo, y después esta civilización que analizamos con más detalle en la clase anterior, que es la civilización minoica que fue desarrollándose. Hay un periodo de enorme desarrollo y de enorme centralidad de esta civilización, sobre todo entre los años 2000 y 1400, que lo que se dan llamar el Minoico Medio, y también como dice su gran descubridor, Arthur Evans, los periodos palaciegos, segundo y primero palaciego. El gran poderío, esta suerte de talasocracia de la cual hablamos, es decir, un estado eh, fuertemente concentrado en la comercialización marítima, con una gran flota naviera y un gran intercambio de sus productos y de gran comunicación no solo con el Asia, sino también con la Grecia continental, que empezaba a desarrollar sus ciudades y sus pueblos de manera creciente, y por supuesto, como dijimos, con el famoso río Nilo y el gran imperio egipcio. Dijimos que después de esta civilización, hacia el año 1400, al final del segundo periodo palaciego, algo sucede, o una serie de acontecimientos suceden en la isla que provocan su derrumbe y su caída. Si bien se habla de un tercer periodo palaciego, desde el 1400 hasta el 1150, ya conforma parte de esta nueva civilización que vamos a analizar ahora, que es la civilización micénica. Entonces, ya ahora con la civilización micénica, que es la que vamos a abordar en esta clase, ya nos desplazamos hacia la zona continental. Ahí se van a producir en los próximos siglos todas las grandes culturas y civilizaciones
de aquí en adelante, hasta llegar a Alejandro Magno y todo su proceso de expansión que derivó en un enorme imperio que abarcó la zona de Anatolia, la zona del Oriente Próximo y hasta Egipto. Un impresionante imperio, pero el cual nosotros no vamos a trabajar porque nos interesa trabajar, por un lado, esta civilización micénica. Después en Grecia vino una edad llamada la Edad Oscura, después la Edad Arcaica, en donde se van a ir generando una creciente organización de los estados y de organización política cada vez más complejas y más ricas, hasta llegar a la Atenas y Esparta del siglo V, que son las que nos interesa también desarrollar y analizar un poco. Pero entonces, metámonos un poco a analizar esta Grecia continental geográficamente, porque me parece que es importante más o menos tener el panorama, ¿no? Nosotros decimos que la Grecia continental está ubicada en la llamada península de los Balcanes, que es la península más al este del Mediterráneo, al norte del Mediterráneo, y que Grecia está formada, está ubicada al sur de esa península. Y esta es una zona generalmente muy escarpada, muy montañosa, difícil de establecer caminos entre una y otra polis. Quizás esto explica un poco el carácter de ciudades-estado autónomas. O sea, Grecia, tenemos que pensar, y esto tiene que quedar claro, nunca se conformó como con un estado centralizado, una monarquía que abarcaba todas las ciudades, sino que cada ciudad conformó un estado autónomo, una polis autónoma, ¿sí? Con rasgos similares, con muchas características en lo que hace a un lenguaje común, en lo que hace a una religión y dioses comunes, y estrategias y tácticas militares y comerciales también en algunos puntos similares, y por supuesto, con algunas diferencias. Por un lado tenemos una península que es la península del Ática, donde se va a ubicar Atenas, y por otro lado una especie de isla, no realmente una isla porque está unida al continente por el istmo de Corinto, pero es una zona, la zona más grande, más extensa, que es el llamado Peloponeso, donde va a estar ubicada la mayoría de estas ciudades-estado que van a originar esta civilización en la que llamamos micénica. Ahí también, en esa zona del Peloponeso, siglos más tarde va a crecer esa otra gran polis que fue Esparta, ¿sí? Entonces el continente, la península de los Balcanes y la Grecia está limitada por un lado hacia el oeste por el llamado Mar Jónico, y al este por el mar Egeo, donde están las islas Cícladas, y que ese mar Egeo comunica, y es una zona de gran tránsito marítimo, con Asia. Y no solo con Asia, sino con todo este grupo de ciudades, polis, que bordean esa costa asiática, que son polijónicas y fuertemente griegas en sus costumbres, ¿sí? Vamos a arrancar entonces un poco con esta civilización micénica. Evidentemente, si nosotros dijimos que la civilización cretense tenía una fuerte influencia y se establecía a partir de una interesante fusión entre el mundo asiático, el mundo egipcio y los habitantes de esa isla, evidentemente la civilización micénica tiene muchísimo más que ver con tribus indoeuropeas que fueron arribando hacia el año 1900, 1800, los llamados
aqueos por los griegos, lo que va a llamar Homero en la Ilíada de los aqueos, eh, los Ashinawa, les llamaban los hititas, que se fueron asentando en la zona del Peloponeso y se fueron vinculando y fusionando de una u otra manera con la población antigua, a la que se solía denominar los pelagos. Estas poblaciones aqueas, estas tribus, si bien tenían su poderío y su desarrollo y su imposición en todo ese territorio, tuvo que ver con un desarrollo tecnológico mucho más avanzado que los cretenses y mucho más avanzado que los pobladores de de lo que se llamaba la Ela, todo ese territorio solía llamarse así. De ahí que se habla del periodo heládico, antiguo, medio y reciente, pero no nos vamos a meter mucho con eso. Pero evidentemente eran pueblos guerreros, pueblos mucho más preparados para la guerra, eran pueblos batalladores que trajeron el carro y el caballo a la zona griega y tenían armamento en bronce muy desarrollado, mucho más desarrollado que las poblaciones, como les dije, cretenses y de la Grecia continental. Esto hizo que se fueran imponiendo y fueran desarrollando esas ciudades en las zonas de Mesenia, de cerca del Istmo de Corinto. Hay grandes ciudades que se fueron, una, la micénica, que es la más importante, que le dan nombre a la civilización, pero hubo otras como Pilos, como Argo, como Tirinto, que también se fueron desarrollando con una lógica de todo tipo, civilizatoria, cultural, política, muy similar. Y no solo eso, no solo en esa zona se fue desarrollando esa cultura micénica, sino también se fueron expandiendo porque fueron obteniendo o ganándose todo el poderío marítimo en la zona, lo que antes era desarrollado por la civilización minoico fue pasando a ser parte de esta nueva civilización micénica. Este mayor poderío tecnológico y guerrero se fue funcionando en algunos aspectos con la civilización minoica. Es decir, la civilización minoica, si bien tenía un menor desarrollo tecnológico en cuanto a armamento y a todo tipo de cuestiones que tenían que ver con con el uso de la agricultura y demás, la civilización minoica estaba más desarrollada en términos culturales. Entonces, la civilización micénica fue tomando también mucho sobre todo de la cultura minoica. Por ejemplo, toda la escritura, la llamada escritura lineal B, recuerden que la civilización minoica tuvo tres tipos de escritura: la jeroglífica, la lineal A, que prácticamente no pudo ser descifrada, y la lineal B. La lineal B, que es una escritura silábica, es decir, escritura silábica quiere decir que cada signo se corresponde con una sílaba. Nuestra escritura es una escritura alfabética, cada signo se corresponde con un sonido, con un fonema. Acá no, y esta va a ser la escritura después, va a derivar la escritura griega también, ¿no es cierto? Mucho de la religiosidad, mucho o poco que había en Micenas tiene que ver con la civilización minoica también, y todo trabajo de cerámica también ha obtenido influencias de la minoica, pero ha también desarrollado sus propias técnicas, sus propios conocimientos, ¿sí? Entonces, para entender la civilización micénica hay que entender que era una civilización reunida a partir con una centralidad de un palacio en donde habitaba el Wanax. El Wanax era el jefe, el rey, una especie de rey, o de reyesuelo, podríamos decir,
que dominaba toda la comarca. Era como les dije, eran pueblos fuertemente guerreros, y el palacio en general se ubicaba en lo que era la Acrópolis, en algún cerro, lo que le permitía tener una buena panorámica para observar si había algún pueblo que venía a atacarlo o a saquearlo. No eran como el Palacio de Nosos del Minoica, donde era abarcaba 45.000 metros cuadrados, y era acuérdense, un palacio que era un centro estatal, administrativo y comercial, ¿sí? Que tenía 1.500 habitaciones. Acá no, en el palacio de Atreo, en el palacio de Agamenón, en el palacio de Néstor, algunos de los Wanax de las distintas ciudades. Era el palacio, era donde vivía él, en donde estaba su trono, donde vivía la nobleza, la servidumbre, y había algún tipo de habitaciones o ambientes en donde se podía guardar como almacenamiento y demás. Por ahí también había algún sector para los artesanos, pero no tenía las características estas de ciudad-estado, de palacio-estado, de la cultura cretense, ¿sí? Y en las laderas de esa acrópolis, de ese palacio, estaba todas las demás clases, las clases medias y sobre todo las bajas, que trabajaban la tierra. La- el comercio agrícola, indudablemente el modo de producción agrícola era, como siempre en Grecia, muy importante. El vino, la vid, el olivo, y el aceite de oliva, y el trigo eran parte fundamental de su comercio, de su agricultura, que les proveía las posibilidades de comerciar y traer otros productos, sobre todo el metal, que no abundaba. Los animales, la vaca, la cabra, la oveja, la lana, y gran parte de la producción de alfarería y de orfebrería, para lo cual tenían artesanos muy dotados, muy preparados, y que llevaron esta cerámica y esta orfebrería por todo el Mediterráneo. O sea, se han encontrado colonias micénicas en Asia, colonias micénicas en el Oriente Próximo, colonias micénicas en Italia, y hasta se han llegado a encontrar colonias micénicas en el sur de Inglaterra. ¿Sí? Las, Ese comercio eh, de orfebrería, de cerámica y de agricultura les permitió proveerse de una riqueza de estas ciudades sustantiva. De ahí que Homero en algún momento hable de Micenas, la rica en oro, ¿sí? Porque se podían encontrar, y de hecho se encontraron en las tumbas, eh, objetos de oro, ya sea en términos de armamentos, ya sea en términos de máscaras, ya sea en temas de pulseras, collares, de una riqueza extraordinaria, nunca antes vista, solo comparable con la Rusia de 100 años posteriores. Y esto habla de unos pueblos, unas ciudades muy enriquecidas, ¿sí? Es importante que vayamos analizando y estableciendo comparaciones o contrapuntos con la civilización minoica, ¿no? O sea, habíamos hablado de una civilización minoica pacífica, donde no había ningún rasgo de belicosidad, ni se habían encontrado mayormente restos de armas, ni en las tumbas, ni en los murales pintados, ninguna oda o honor a algún guerrero.
Tampoco habíamos visto en sus palacios murallones protectores de alguna invasión, y acá vemos todo lo contrario. Pueblos que, como dijimos, venían de tribus guerreras indoeuropeas, en donde claramente la capacidad de batalla era como un síntoma, un signo de poderío y de honor. Hay una palabra que vamos a ir viendo de ahora en más, que me parece que es interesante ir rastreando su significado para ir comprendiendo a la civilización griega en su conjunto, pero también ciertos matices que se van dando a lo largo de los siglos. Cuando el otro día en la clase anterior hablamos de la genealogía, una de las cosas que decía ese texto que les leí es esta prudencia o que tener cuidado de pensar que el significado de las palabras se mantiene siempre igual. Esto tiene que ver con la necesidad de entender las palabras y sus significados en su contexto histórico. Una palabra que tuvo un significado en algún momento puede en otra época ser tomado con un significado diferente, ¿sí? La palabra, el concepto que vamos a ver hoy es el concepto de Aristós, que tiene que ver con la aristocracia, y que de esa palabra, del aristócrata, se va a derivar la palabra arete. Esta palabra, arete, tiene que ver con una especie de condición moral y cívica que se valora como la de excelencia, una especie, una arete virtuosa, tiene que ver con el sinónimo de virtud, pero cada época histórica puede tener distintos significados asignados a la virtud. Lo que es virtuoso en una época puede no serlo para otra. De hecho, sabemos que es así. No es casual tampoco que el arete como valor derive de la palabra aristocracia, porque digamos, eran los aristócratas los que tenían arete, los que tenían la virtud. ¿Y quién eran los aristócratas en la época micénica? Los guerreros. ¿Quién era el que tenía mayor arete? Bueno, el que tenía la mayor fuerza, la que era el mejor guerrero, el guerrero más arriesgado, con más templanza, con más valentía. Y esto claramente se puede ver a través de el relato de la Ilíada, el libro épico de la historia de la guerra con Troya, que es una narración que tiene que ver con la edad micénica, ¿no es cierto? Y claramente quienes conformaban la arete eran los que tenían esa potencia guerrera, esa valentía propia de un Aquiles, propia de un Agamenón, propia de un Héctor, propia de un Ulises, ¿sí? En una tribu guerrera, el que manda, el que tiene el más virtuoso, es el más fuerte, el que entre dos va a vencer en una batalla. O sea, la fuerza física era un valor puesto por encima de todas las cosas. Y hay otra palabra también importante para entender el mundo griego, quizás hasta más importante que el arete, que es lo agonal. ¿Sí? Lo agonal tiene que ver con esto de esta necesidad de ser el mejor en todo. ¿Sí? Aristós también quiere decir los mejores, ¿sí? Y los mejores en la época micénica eran quienes tenían más fuerza, el mejor guerrero, el mejor en la batalla. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y acá aparece, y es necesario hacer mención a un personaje
singular, que es Heinrich Schliemann, que era un alemán, persona que había de clase baja, que había devenido un comerciante millonario y de ahí dedicado como hobby a la arqueología y un apasionado del texto de la Ilíada de Homero. Y hasta ese momento, estamos hablando del año, de mediados del siglo XIX, ¿no? 1822 a 1890 vivió este hombre. Hasta ese momento se creía que la Ilíada era un relato fantasioso, mítico, una leyenda que no había existido en la realidad, pero Schliemann estaba convencido de que sí había sido cierto esa batalla entre el- la Grecia de Agamenón y Troya. Y se fue a esta zona de Turquía en donde supuestamente, de acuerdo a los datos bastante vagos que el texto de Homero narraba, empezó a excavar y empezó a buscar y terminó apareciendo esta famosa ciudad de Troya, que no solo apareció una ciudad de Troya, sino que aparecieron 9 ciudades de Troya, porque digamos, Troya había sido de alguna manera, por alguna cosa destruida y vuelta a fundar y vuelta a fundar. De alguna manera fue encontrando los restos de las distintas Troyas, uno arriba de la otra. Es más, aún no se sabe bien cuál de esas Troyas fue la que protagonizó esta gesta épica de la batalla de Troya. Lo cierto es que fue un suceso extraordinario para la época y más adelante, unos años más adelante, Schliemann viaja a Grecia, a la zona del Peloponeso, y empieza a buscar esta civilización micénica, esta civilización de Agamenón, que Agamenón, para quien no tenga idea, que no haya leído la Ilíada, era el Guanax principal que comandó el, el viaje a Troya, los barcos y y quienes participaron de este grupo de griegos que participaron en la batalla de Troya. Hay que entender que, como les dije antes, no había un poder central. No era, la civilización micénica no era un imperio, ni había un rey que centralizaba, sino que cada Wanax imponía su poderío y su autoridad dentro de su ciudad. Eh, Algunos con más fuerza que otros, como el caso de Agamenón. Evidentemente, por alguna razón, Agamenón de alguna manera nucleó este ejército, aunque siempre siendo muy discutido por los demás Wanax. De hecho, eh, Aquiles constantemente está confrontando con él, está discutiendo con él, se niega a ir a la batalla por una u otra contienda personal y muchos de los otros Wanax también demuestran que no hay una verticalidad de mando, sino que cada uno trata de exponer su cuota de poder. Y es así que en el año 1876 aparecen los restos de esta poderosa ciudad, estado llamada Micenas. Y ahí, a través de los restos arqueológicos, se pueden establecer muchas de las reflexiones y análisis que podemos hacer en esta época, ¿no? En principio, ¿qué podemos ver en Micenas? Bueno, podemos ver que esta ciudadela está conformada dentro de una enorme muralla eh, que los griegos llamaban muralla ciclópea, porque los griegos de la Grecia clásica no podían creer que o el hombre hubiera podido hacer estas, estas murallas megalíticas con piedras de enorme peso, de trasladarlas, de colocarlas, por lo tanto creían o decían que habían sido construidas por los cíclopes,
¿sí? Los gigantes. Lo cierto es que nosotros tendemos a pensar que en esta ciudad estaba conformada por una gran estratificación social con un número importante de esclavos, a los que llamaban doeris, de una manera esclavos que permitieron en un número que permitió tamaña construcción, ¿no? Acá hay otro contrapunto que podemos hacer con la minoica, ¿no? Donde hablamos de que no había rastros de, de esclavos, de un modo de producción esclavista, y por otro lado, que había una suerte de estrechamiento o aplanamiento social, ¿no? Yo no voy a decir una situación de igualdad absoluta social, pero sí aparentemente de mayor igualdad y mayor armonía, ¿no? En cambio acá está claro que tenemos clases sociales muy determinadas, ¿no? Por un lado el Wanax, por otro lado una clase noble que está formada por gobernadores o ministros, digo, esto es un poco anacrónico, pero que cumplían esa función de funcionarios estatales, algunos personajes que tienen que ver con el ejército, los jefes del ejército, los generales, y después toda una clase media, pequeña, que tenía que ver con comerciantes, con artesanos, y la clase baja, que indudablemente la más abundante, como suele pasar, conformada por los campesinos, los artesanos, los pastores, los que se dedicaban a la vida rural, y los esclavos, ¿no? Por supuesto. Y dentro de esta muralla, que dijimos que estaba formada por unas enormes piedras y eran de tal envergadura que podía llegar a tener entre 8 y 10 metros de espesor, ¿sí? Y hasta 15 metros, torres de 15 metros. Está claro que esto habla de una ciudad-estado que se conformaba con una mentalidad guerrera, ¿no? De protección de, de sus, de su territorio, de su ciudad, y que además ellos mismos salían a saquear, salían a piratear. De hecho, digamos, la mayoría, seguramente, por lo que se sabe, de los doeris, de los esclavos, tenía que ver con estas personas que eran reclutadas en estos saqueos de otros territorios. Lo mismo pasaba con las mujeres, bueno, esto se ve claramente también en la Ilíada. Muchas de las esclavas tenían que ver con concubinas, con mujeres a las que eran por ahí hasta de alcurnia de otros territorios, que eran tomadas para el trabajo de sirvienta o de concubinas. De hecho, la primera discusión que se genera entre Aquiles y Agamenón tiene que ver con sus concubinas, con una discusión en torno a ellas, a Briseida y a Criseida, ¿sí? Y bueno, dijimos entonces que dentro de estas murallas se conformaba encima de la montaña el famoso palacio, un palacio que tenía notorias diferencias, como les dije antes, con los palacios minoicos, donde había una estructura central que era el llamado Megaron, que era una especie de sala principal, en donde en el centro había un hogar, un gran hogar, y estaba el cetro, el cetro real, y con columnas, con 4 columnas sosteniendo toda la estructura, con algunos patios externos,
y ricamente adornado para el Guanax, que evidentemente tenía una centralidad en la autoridad absoluta. ¿Sí? Eh, otra de las cosas que se encontró en Micenas es una serie de cementerio, una especie de cementerio, dos cementerios en realidad llamados el círculo B y el círculo A. El círculo B se encontró primero y el círculo A y después, unos tiempo después, tenía una forma circular y en cada círculo había claramente un empozo en donde se depositaban a los esqueletos, a los muertos, fueron encontrando los esqueletos y en donde tenía una piedra vertical generalmente con figuras de cacerías o de batallas, dando cuenta de este espíritu guerrero y Eichmann encontró cantidad impresionante de riquezas, o sea, depositadas en esos féretros. Había muchísimos artículos que tenían que ver con el armamento griego, armamento micénico, con la llamada panoplia, que era el equipo que utilizaban de protección en las batallas. eh, Mucha artesanía y orfebrería en oro, eh, y, y sobre todo esta idea que da cuenta de que en esos féretros no iba el campesino, no descansaba o yacía el campesino o las clases bajas, sino que hablaba de gente que pertenecía a la nobleza, que tenía una capacidad de, de, de tener estos elementos de alta riqueza y además de que se le rendía un culto que en la civilización minoica de ninguna manera se había visto. Y por otro lado, más adelante, ya fuera de la zona central, se han encontrado otros lugares en donde se depositaba a los muertos, más fastuoso todavía, que se llamaban los tolos, que estaban ubicados en las laderas de las montañas. Había como un pasillo llamado dromos. El más importante, por ejemplo, creo que se llama donde yacía el tesoro de Atreo, que se encontró que era un pasillo, un dromos de 30 metros de largo, con unas paredes altísimas, que daban a un portón también de piedra enorme de 10 metros, con estructuras de piedra muy pesadas, de mucha dificultad, digamos, de mucho trabajo para su colocación, y después adentro una habitación, una bóveda de 15 metros de diámetro, de 15 metros de altura, con una forma de falsa bóveda, lo que da cuenta también de unas posibilidades arquitectónicas bien singulares y dentro de esos tolos grandes riquezas ubicadas en esos tolos. Lo que vuelve a hablar de esta sociedad profundamente jerárquica. Otro análisis que cabe hacer es el tema de, otra vez, esta búsqueda de los olvidados de la historia, en este caso de las olvidadas de la historia, que tiene que ver la relación y el lugar que ocupaban las mujeres en esta civilización, que va a ser diametralmente diferente a la centralidad que tenía en la civilización minoica, ¿sí? Este posicionamiento en términos de igualdad, podríamos decir, y hasta como habíamos dicho, con algún resabio de sociedades matriarcales. En el caso que nos ocupa de la civilización micénica, esto cambia radicalmente. Estas tribus indoeuropeas tenían una concepción fuertemente machista, misógina,
que tiene una cierta lógica con esta arete guerrera, con esta valoración de la guerra, de la fuerza física, que ponía a las mujeres en una condición de inferioridad. Se puede ver claramente en la Ilíada las posiciones que ocupaban y la importancia que ocupaban las mujeres era absolutamente secundaria, en algunos casos casi tratadas como objetos, ¿sí? De hecho, digamos, el origen de la Ilíada, por lo menos desde el punto de vista de la argumentación de Homero, es el secuestro de Helena de parte de Paris el troyano a su esposa Helena, que Menelao era el esposo de Helena y es secuestrado por Paris. La relación que tiene con las concubinas, tanto Agamenón como Aquiles, esclavas, eh, expropiadas alguna manera de sus familias y de sus territorios. Esta posición absolutamente sumisa de la mujer se va a ver también en la Odisea con la espera de Penélope de la vuelta después de muchísimos años de su esposo Ulises y todo lo que hace para que los pretendientes se mantengan a raya. Y esta, esta posición de la mujer va a pervivir, va a seguir durante toda la civilización griega posterior. ¿Sí? La posición el lugar de la mujer en Atenas va a ser en su casa, en la oikia, como le dicen, en el mundo doméstico, y a eso se va a remitir su vida. No va a ser ni considerada ni como ciudadana, ni va a tener derechos políticos. Sus derechos están en el plano doméstico, en su casa, en su oikos, pero no solo en eso, sino que en cierto sector, en un sector, en ciertos ambientes que se llamaban el gineceo, en donde se desarrollaba la vida doméstica con sus hijos, con sus sirvientes y demás. Salvo las mujeres jónicas, de las polijónicas, que tenían, por influencia del Oriente, algún otro tipo de participación, alguna otra importancia dentro de la sociedad y eran más proclives a tener una vida pública. De hecho, hubo algunas mujeres jónicas que llegadas a Atenas pudieron sostener ese posicionamiento de igualdad frente al hombre. La mujer de Pericles es un caso, el caso de la poeta Safo de Levos, que también llegada a Atenas logra tener un intercambio muy distinto a lo que cualquier mujer ateniense podía tener. O sea que ahí hay también un cambio radical con respecto a la civilización minoica. ¿Cuáles son las fuentes a través de las cuales se ha obtenido información sobre esta civilización tan importante? Es la arqueología, esto que estuvimos analizando a través de los descubrimientos de Eichmann y los que se siguieron haciendo después, los que nos permiten hablar de una clase estratificada, una clase, unas ciudades-estado muy poderosas, con mucha fortuna, con mucha riqueza y profundamente guerreras. ¿Sí? Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, en las tumbas referencias a cacerías, a batallas, vemos que tenía una centralidad todo esto. Y esto también tiene que ver con lo que nosotros estudiamos, las prácticas corporales, ¿no? Si la Grecia minoica ponía énfasis, ponía foco en la flexibilidad, en la agilidad, acá está claro que el arete y el valor y el énfasis va a estar puesto en la fortaleza física. En la fortaleza física y en una suerte de arete guerrera de manera extrema. Esto se ve claramente en la Ilíada, la otra fuente a través de la cual podemos obtener información. Eh, el valor, digamos, máximo del guerrero es morir en batalla.
y es más, morir joven en batalla. De hecho, Aquiles sabía que, porque su madre se lo había dicho a través de los dioses, que ir a la guerra de Troya le iba a representar la muerte. Sin embargo, él prefiere, no, prefiere una vida larga y tranquila, prefiere sin embargo ir a la batalla y dar pelea y morir joven, morir héroe, una vida heroica, digamos, ¿no? Esta es la idea del arete micénico, que después claramente va a tener mucha influencia en el mundo espartano, ¿sí? Nosotros podemos ver esto, ¿no? El entrenamiento para la guerra, el entrenamiento para la batalla, la fortaleza física, la valentía, el arrojo, podríamos decir la temeridad, ¿no? Ser temerario, ¿no? No mirar, no tener cautela, no tener prudencia, ir al frente, ¿sí? El personaje central de la Ilíada es Aquiles, y Aquiles quien es el mejor guerrero. ¿Sí? Aquel más fuerte, aquel que vence en la batalla, es el más ponderado y el más adorado. La cacería también tenía gran importancia dentro de lo que podemos decir actividades físicas y prácticas corporales. La caza del jabalí, hay muchísimas murales, cerámicas que dan cuenta de este arte de la cacería del jabalí, eh, animal nada sencillo, inclusive tenían una diosa de la cacería siempre va a tener importancia en Grecia, y podemos encontrar, y después lo vamos a ver a lo largo de la cursada, una linealidad en el cual podemos encontrar algunas relaciones entre el mundo de la cacería y el mundo del deporte, ¿no es cierto? Y otro tema importante que me parece que vale recordar y puntualizar es en la Ilíada. Primero les aconsejo la lectura de la Ilíada, ¿no? Por supuesto. Eh, la primer gran historia épica. Eh, Como les dije, Aquiles es uno de los personajes centrales, si no es el central, y tenía su gran amigo, amante, sobrino Patroclo. Patroclo, por un gran malentendido, bueno, para darles un poquito más de detalles, Aquiles se negaba a ir a la batalla por una pelea con Agamenón. Patroclo, eh, sin decirle nada a Aquiles, se pone toda la panoplia, el armamento, toda la estructura que cubría el cuerpo de Aquiles, y Héctor, el troyano Héctor, uno de los hijos del rey, lo mata a Patroclo en la batalla pensando que era Aquiles, y cuando Aquiles se, se entera de la muerte de Patroclo, se desespera, va a pelear con Héctor y lo termina matando a Héctor. Bueno, esta historia sigue, pero lo interesante a los efectos de lo que yo les quiero manifestar es que dentro de los rituales que Aquiles estableció para la muerte de Patroclo, estaba una serie de juegos, ¿sí? Juegos funerarios, rituales que tenían que ver con una suerte de conmemoración y honor a aquel que había muerto, ¿sí? Una suerte de contiendas que tenían que ver con carreras de velocidad, carreras de carro, lucha entre los distintos wanacs griegos que participaron de ese ritual. Y lo que se puede ver en la narración que hace Homero de estos juegos en honor a Patroclo es que los juegos, uno lee la narración de las batallas con los troyanos, y la narración de los juegos son muy parecidos. Hay
extremada violencia en los juegos, hay una permanente lucha casi a muerte, sin medir mucho las consecuencias, este arete guerrero del cual les hablé, esta temeridad, en donde las reglas no estaban determinadas claros y transgredir las reglas, por ejemplo, en una carrera de carro, cerrarle o chocarle al carro contendiente no era visto de una manera negativa, sino que era, era parte de la lógica. Podemos encontrar que el juego eh, se desprendía, pero a la vez tenía una semejanza muy grande con la guerra en sí, digamos, ¿sí? Eh, lo que se supone, según algunos historiadores, es, digamos, estos juegos en honor a Patroclo o a un muerto noble, va a ir derivando en los futuros Juegos Olímpicos de la Grecia, ¿no? Las competencias eran muchas de las que después van a ser las que se realicen en los Juegos Olímpicos de Olimpia. Pero lo que se piensa, de acuerdo a los últimos registros históricos, es que el origen o la génesis de esto tiene que ver con que en las tribus, este tipo de tribus, cuando moría el Wanax, ¿sí? Había una serie de personas de la nobleza, de guerreros, que intentaban tomar el poder. Como pasa en cualquier manada de animales, ¿no? Casi lo podemos decir así. Muerto el rey, hay alguien que va a querer tomar ese lugar. Y en principio lo que se producía era una batalla. Se peleaban y quien ganaba tomaba el mando, y el que moría o el que era derrotado o yacía muerto, o bien se acomodaba a su nueva situación. Esto va tomando distintas formas, y por ahí después algunas formas un poco más civilizadas, como decir, bueno, muerto el Wanax, vamos a ver quién es el nuevo Wanax, pero no nos matemos, vamos a hacer un tipo de competencia, y el que gane, el que triunfe en esa competencia, que puede ser una carrera de carra, puede ser una escena de pugilato, va a ser el que tome la autoridad máxima. Y esto va a ir derivando en estos ritos fúnebres, que pareciera ser que tienen este origen, ¿sí? Los dos grandes textos que hablan de este periodo micénico son relatados por alguien que se da a llamar Homero. Eh, lo que se sabe ahora es que Homero no vivió en la época micénica. La época micénica es entre el 1500, 1400 al 1150, ¿sí? Ahí termina la civilización micénica. Se piensa primero que la Ilíada fue escrita por una persona y la Odisea fue escrita por otra. Esto no se sabe bien. Es más, no se sabe bien si ese tal Homero existió. Lo cierto es que quienes escribieron o quién escribió la Ilíada y la Odisea vivieron hacia el siglo IX, en el año 800, en lo que se da a llamar la Edad Oscura. No es la época micénica. Como lo que hacen es relatar historias de siglos pasados que han sido transmitidas oralmente por los llamados bardos o aedos, que eran personas que iban de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudadela en ciudadela, a narrar las historias de manera oral, porque la escritura, después de la época de la civilización micénica, lo que llama la Edad Oscura, desaparece la escritura, ¿sí? Digamos que la escritura, que era la lineal B de la época micénica, tampoco era que tenía una gran profusión, sino que se remitía al palacio y a ocuparse de los temas comerciales y administrativos. No tenía una función
de narración, sino que era en términos comerciales, así nace la escritura, y en general y en particular en la civilización micénica. Lo cierto es que, hay un historiador que ha estudiado mucho este tema, que es Finlay. Mucho del texto nuestro está trabajado con este libro, que lo que señala es que en este relato hay muchas de las cuestiones que tienen que ver con, con ese siglo XII, pero hay otras cosas que están narradas ahí que en realidad no pertenecen a esos tiempos, sino más el tiempo que se está escribiendo ahí, que es el siglo IX. Eh, por ejemplo, hay muchos ejemplos que da. Uno de ellos es el tema de que Aquiles hace cremar, lo pone a Patroclo en una pira y lo hace quemar, y se sabe perfectamente que en la época micénica no se cremaba, no se quemaba a los cadáveres, sino que se los inhumaba, como lo vimos en estas tumbas, los círculos A y círculos B, o los tolos, en donde los cadáveres se hacían ahí y no se los cremaba. La cremación y el hecho de quemar a los muertos va a venir después del siglo 1900, y entonces ahí hay una suerte de cambio en el relato. Por otro lado, otra de las cuestiones que Finlay dice es que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la centralidad del mando y el poderío de estas ciudades, que no pertenecen a esa época del siglo XII. Este, los, los trípodes, los calderos que le ofrecía Agamenón a Aquiles para que fuera a la batalla, si ella batallaba, o las cantidades de ciudades que le iba a dar, parece ser exagerada, en función de que en realidad Agamenón tenía un poder sobre su ciudad y no mucho más que eso. Por lo tanto, estamos hablando de una épica, una especie de leyenda épica en la cual habían pasado 300, 400 años, que en ese transcurso de oralidad y de contarse y de narrarse de uno a otro, fueron modificándose cosas, y hay mucho de verdad y también mucho de mentira. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, si bien eh, la historia de la guerra de Troya está narrada como si el origen tuviera que ver con el secuestro de Helena, porque se la lleva a Troya, es muy evidente que las causas de tamaña gesta, de tamaña batalla, tienen que ver con motivos comerciales y mercantiles, ¿sí? Troya estaba ubicado en un lugar absolutamente estratégico. Era el lugar de comunicación con el Asia, el lugar de comunicación con el Mar Negro. Estaba ubicada en lo que ahora se llama el Mar de Mármara, que en ese momento se llamaba el Helesponto, y que es un pequeño mar angosto que comunica el Egeo con el Mar Negro, y era un lugar comercialmente estratégico, y que de alguna manera Troya seguramente a los barcos o a las embarcaciones que pasaban por ahí o no les permitía pasar o les cobraba un tributo. Evidentemente esto no le causaba mucha gracia a estos griegos, a estos micénicos, que pretendían tener la hegemonía sobre el comercio marítimo. Por último, para terminar, eh, hacia el año 1100, más o menos, hay una caída abrupta, violenta, de toda esta civilización micénica. No es un deterioro progresivo que se da, sino una irrupción violenta de algún suceso que genera esta desaparición de estas grandes ciudades-estado. Algunos señalan que puede haber tenido mucho que ver con la llegada de los dorios,
pueblos también guerreros indoeuropeos que quizás ya tenían la tecnología del hierro superior a la del bronce y alguna otra tecnología militar guerrera superior, eh, que evidentemente provocó toda una edad muy oscura del terreno griego, donde se perdió gran parte de su población, cayó muchísimo la demografía de la zona, eh, la, la prosperidad de sus habitantes, muchos se fueron, emigraron, este, no hay mucho registro histórico porque tampoco no hubo más escritura, y prácticamente todo lo que fue la civilización micénica y los grandes palacios desaparecieron por una época bastante larga, ya les digo, entre el 1100 y el 800. Es una etapa de mucho eh, deterioro civilizatorio, comercial, poblacional de esta zona de Grecia. ¿Mm?